Florencia Luna es doctora en filosofía e investigadora independiente del CONICET. Se especializa en bioética. Dirige varios programas de investigación. Es consultora en organismos internacionales, profesora y autora de varios libros. Florencia, yo entiendo lo que significa la palabra bioética, porque entiendo bio y ética por separado. Y me hago una composición de lugar sobre lo que debería ser. Pero usted es especialista en esto, entonces, ¿por qué no nos educa un poco? ¿Qué es lo que uno tiene que, cada vez que escucha bioética, a qué nos estamos refiriendo? Cada vez que uno escucha la palabra bioética, tiene que pensar en cuáles son los problemas éticos, los problemas que tienen que ver con los valores, con los principios morales, que están involucrados en básicamente las ciencias biológicas, las ciencias de la salud. Esto es todos los nuevos desarrollos científicos, pero también la práctica de la medicina, o sea, es bastante amplio. Vamos a empezar a analizar algunos de los casos. Por ejemplo, fertilización asistida. ¿Cómo lo mira la sociedad hoy? ¿Cómo lo miraba antes? ¿Hay nuevas técnicas? ¿Qué problemas, qué perplejidades, como es interesante la palabra, a qué nos estamos exponiendo ahora? ¿Qué hay que discutir? ¿Qué posiciones hay? Bueno, en un comienzo se veía como con horror todo lo que era la reproducción asistida, porque implicaba, digamos, una intromisión del ser humano en un ámbito tan recóndito como la concepción de una nueva persona. Entonces había como mucho rechazo, había mucha desconfianza también porque no se sabía si no iban a haber problemas, digamos, o estos niños que nacían de estas técnicas podían tener algún tipo de problemas. Todo eso de alguna manera fue superado, porque bueno, ya han pasado también, en el 78 fue la primer bebé de probeta, Louise Brown, y digamos a esta altura ya sabemos que en general no plantea mayores problemas, sobre todo a estos bebés que nacen. Pero hay una serie de problemas éticos que es a los que nos enfrentan estas tecnologías. A ver. Podemos empezar por los que parecen menos controvertidos, pero que tienen que ver, por ejemplo, con saber o no la identidad de los donantes cuando uno utiliza gametas de otras personas que no son la pareja, digamos, que tiene estos niños. O sea, lo que se llama alquilar un vientre. No, menos todavía, digamos, cuando uno está utilizando... cuando lo hace in probeta, digamos, claro, in vitro. Claro, y uno necesita por ahí el semen de otra persona que no sea el marido o la pareja, o, por ejemplo, cuando uno necesita el óvulo de otra mujer porque el óvulo propio ya está avejentado, tiene problemas, o también puede ser el alquiler de un vientre. Pero aún en estos otros dos casos, que son muchísimo más habituales, uno de los temas es, bueno, ¿cuál es el vínculo o, digamos, cuáles son las posibilidades de relación que uno tiene con ese donante o que ese futuro niño va a tener con ese donante? ¿Puede conocer su identidad? ¿Tiene derecho a ello? ¿No lo tiene? El mundo está dividido en estos temas, por ejemplo. Pero, digamos, ¿cuál es la posición dominante? Entonces está dividido, pero ¿y quiénes son los que regulan? Porque puede ser que alguna persona quiera conocer. Supongamos que yo fuera un bebé de probeta, hubiera nacido, a lo mejor a mí me interesaría saber quién fue mi padre biológico, por ejemplo. Sí, probablemente, digamos. Pero no lo sé si a todo el mundo le interesaría. Claro, tiene que ver con los orígenes y yo creo que debería estar, digamos, yo creo que desde la perspectiva ética, si bien acá hay disidencias, yo sostengo una posición, pero hay disidencias, yo creo que más que regir el anonimato, debería regir la posibilidad de tener acceso a los datos y, digamos, a ese donante una vez alcanzada la mayoría de edad. Porque por ahí aparecen estas cuestiones, uno quiere conocer el porqué de ese origen y uno quiere por ahí conocer, qué sé yo, por qué tengo tales destrezas o no tengo tales, entonces... Ahora, Florencia, ¿y no sería interesante plantearlo? Porque obviamente no vamos a llegar a una conclusión, porque aunque llegáramos y dijéramos esto es lo que hay que hacer, sería en todo caso la opinión o suya o la mía, que dentro del cúmulo de opiniones es una más o dos más. O sea, no importa lo que yo piense, hasta ni siquiera sé si importa lo que usted piensa al respecto, son dos opiniones y nada más. Pero no debería ser optativo, o sea, dejarlo como para que... Porque la persona que... Primero, antes de que nazca el niño, tiene que haber la voluntad común de una pareja de querer que intervenga una tercera persona. Sí, por supuesto, y en eso hay siempre un consentimiento informado entre, digamos,
los futuros padres, digamos, lo que hacen es tener que firmar un consentimiento informado donde se les explica todo. Cuando usted dice padres, porque ahí ya también empieza a discutirse, o por lo menos para mí internamente me hace un poco de ruido. La palabra padre, entonces sería casi, habría que ampliar el significado. ¿Quién es? Porque habría como 3 padres. Digamos, habría 2 y un tercero involucrado, o bien porque prestó el semen, o porque el óvulo de una mujer involucrada, o sea, podría haber 3 y ya no más 2. Sí, hay 3 por ahí progenitores, ¿no? Me parece o sea, que cuando usted habla de padres, ¿se refiere a quiénes? A quienes tienen la voluntad de tener ese niño. Ajá. Y de criarlo. Me Bien. Parece que son los verdaderos padres. Está perfecto, ¿no? Nos ponemos de acuerdo entonces con la definición. Claro, me parece que esa sería la idea. Y aquel que brinda sus gametos sería un donante. Un donante. Y en ese sentido no debería tener un vínculo filial, porque él o ella no quieren ser padres de ese niño, sino que están ayudando a otra pareja a que puedan lograr un embarazo y porque puedan lograr su paternidad o ¿Hay un su negocio maternidad. detrás de esto también? ¿Hay gente que lucra con esto? Sí, por supuesto, sí. Se me ocurrió preguntarle esto ahora, porque cuando usted decía que hay gente a la que no le interesa y simplemente contribuye, puede tener una contribución espontánea, altruista, genuina, u otra. Sí. Bueno, que tampoco estaría mal, yo qué sé, a mí me mortifica, pero... No, digamos, en general se paga mucho menos por el semen porque es mucho más fácil de conseguir que los óvulos, que implican además no solo la extracción, sino también someterse a una serie de hormonas, es mucho más complejo y más... entonces hay un pago y hay todo un cuestionamiento respecto de si, digamos, de cuánto debe ser este pago, hasta dónde uno está realmente cubriendo por ahí el trabajo o el servicio de ir, pero no pagando además de manera de que sea un incentivo inadecuado, porque también esto se puede prestar a cierto tipo de explotaciones. O sea, hay una serie de problemas. O sea que para cualquier lado que elija, siempre por cualquier rama que elija, vamos a encontrar un problema ético involucrado. Vamos a encontrar muchos problemas éticos involucrados. Sí, la ciencia actualmente nos brinda un montón de respuestas, pero como decía al principio, también nos deja perplejos respecto de alguna de estas soluciones, nos plantea problemas éticos, y lo que es interesante, volviendo a lo que usted me preguntaba al principio, es que por ahí está fuera de la medicina el poder resolver este tipo de cuestiones. No son ya solamente los médicos los que pueden tomar una decisión al respecto, sino que empiezan a involucrarse otros actores de la sociedad. La sociedad, porque en realidad... Y la sociedad en su conjunto. Porque obviamente también me imagino que nuestra sociedad, por ejemplo, la sociedad argentina o una sociedad latinoamericana con la que tenemos mayores vínculos, por ejemplo, a lo mejor la sociedad sueca o noruega o una sociedad, digamos, africana, tienen distintos tipos de percepciones con respecto a eso. Y no solo distintos tipos de percepciones, sino también distintos tipos de problemas. Yo, por ejemplo, critico que en Argentina tendemos a hacer el copio, después pienso. Entonces, digamos, y respecto de las técnicas de reproducción asistida, es como que nos quedamos en una suerte de fotografía histórica anacrónica de el 78, cuando nació Louise Brown, con esta idea de que solo las mujeres un poco ya grandes que llegan a la fertilidad son las que necesitan este tipo de tecnologías, mujeres de 35, 40, y no vemos que no necesariamente es así. Hay un montón de lo que se llama fertilidad secundaria, y en ese sentido nos parecemos mucho menos a Europa y a Estados Unidos y nos parecemos más al África. Infertilidad que se genera por ejemplo, una mala atención de la salud sexual de nuestras mujeres, por ejemplo, todo lo que son las enfermedades pélvicas inflamatorias que van generando infertilidad a medida que son mal curadas, y también a causa de abortos inseguros. Entonces, en la Argentina y en Latinoamérica hay mucha más infertilidad secundaria que en otros lugares, y quizás tendríamos que plantearnos el tema de la reproducción asistida de una manera muchísimo más integral, trabajando desde el adolescente, cuando no quiere quedarse embarazada, digamos, cuando tiene que cuidarse para poder tener ese embarazo que desea,
educarla para que sepa que cuando quiere embarazarse, por ejemplo, tiene que empezar a tomar ácido fólico, tiene que hacer un montón de cosas para que ese bebé nazca sano, que hay una edad para poder quedarse embarazada y que después empieza a costar mucho más, y tener estas tecnologías como el último recurso, es decir, tener un planteo muchísimo más integral que el que actualmente se propone, en donde se compartimenta la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres y responde a un modelo que es el modelo por ahí europeo o estadounidense, pero no el modelo que para nosotros sería el adecuado. Me parece que adolecemos de un problema de educación, de información y de formación. O sea, tendría que ser casi un compromiso del Estado informar a la población que esto es lo que existe. Pero la segunda parte era no solamente a las mujeres, porque también están involucrados los hombres, si no parece como que fueran solamente derechos de las mujeres, y yo a eso me resisto, porque hay mucha gente, yo tengo varios amigos que han querido tener hijos y no han podido hacerlo, porque no han tenido la alternativa. O sea, no es solamente un problema de la mujer, es un problema del hombre también. No, por supuesto, y digamos, la cantidad de parejas que padecen estos problemas de infertilidad es enorme, y ya ha dejado de tomarse como si fuera un problema de algunas parejas, pero en general a la que se victimiza es a la mujer, por eso yo me refería a la mujer. Y también otra de las cuestiones que es bastante típica de estas técnicas es que todas las técnicas se realizan en el cuerpo de la mujer, aun si el problema de esterilidad es masculino. Bueno, pero es que no hay más remedio por claro, ahora, porque el día que el hombre pueda llevar un niño... No, está bien, pero uno podría trabajar por ahí con los espermatozoides en el cuerpo del hombre, sin embargo no se hace así, digamos, se sacan y por ejemplo una de las técnicas que es el ICSI es como inyectar en el óvulo un espermatozoide, buscar el más sano, inyectarlo, y todo esto termina en el cuerpo de la mujer, por eso uno tiende, quizás, es verdad lo que usted plantea, es algo mucho más... es de la sociedad, es de la más genérico, no creo que es una y es de la pareja. Es de la pareja. Es de la pareja y son procesos muy costosos en todo sentido, económicamente, pero muy costosos psicológicamente, psíquicamente, físicamente. ¿Cuánto estamos dispuestos a discutir el tema? ¿Cuánto dispuesta está la sociedad a enfrentar la situación con la que se coexiste hoy? Porque antes no existía esta alternativa. En la medida que no había posibilidades de fertilización asistida, no hablemos solamente de la fertilización in vitro, se han producido muchas modificaciones. Es decir, la evolución en los últimos 30 años, por no decir los últimos 10 años. Entonces, ahora, ¿está la sociedad en condiciones de poder discutirlo? Yo creo que sí, y que es un tema que, como hemos visto, han aparecido algunos proyectos de ley, hay una ley en la provincia de Buenos Aires, el anteproyecto del Código Civil también toca estos temas. Necesito hacer una pausa. ¿Y podemos volver inmediatamente? Encantada. Estamos hablando con la doctora Florencia Luna, vamos a hacer una pausa aquí en Científicos Industria Argentina y seguimos con ella. Cuando volvamos, cuestiones éticas en nuevas terapias y tratamientos. Momentos después, ingenieros agrónomos diseñan un pulverizador para dosificar pesticidas en pequeñas parcelas. Ya volvemos.